Célula. Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega trataremos las cartas de Pablo. En las dos previas entregas determinamos que los primeros cristianos eran una banda de analfabetos e iletrados judíos en el área de Judea que seguían a un rabí llamado Jesús, que fuera ejecutado por predicar una filosofía contraria en partes a la tradición y escrituras judías. Y una vez muerto, sus seguidores siguieron reuniéndose y se expandieron por un espacio de 15 a 20 años hasta que a ellos llegó un tal Pablo de Tarso que cambió todo. Pues organizó las congregaciones en iglesias y escribió las primeras directrices, filosofías y rituales en forma de cartas a ser leídas cada vez que estos se reunieran. Adicionalmente, pudimos determinar cómo fue conformada la Biblia y en específico el Nuevo Testamento, una vez sus libros fueron escritos por separado. En la época de la primera mitad del primer siglo, Europa y el Medio Oriente estaba organizada políticamente muy diferente a como está hoy. El Imperio Romano dominaba sobre la mayoría de la geografía de ese tiempo, y esta estaba organizada geográficamente según los designios del Imperio Romano. Pablo hizo sus misiones en diferentes ciudades de este imperio, en una región llamada Asia Menor, y dentro de Asia Menor se encontraba la región de Galacia, con sus ciudades de Efeso y Colosas, y Tarso, que era la ciudad natal de Pablo. Galacia es lo que hoy se llama Turquía. Otras ciudades importantes en donde Pablo realizó misiones eran parte de la región llamada Tracia y Macedonia, en lo que hoy llamamos Grecia. Ahí se encontraban las ciudades de Filipos, Tesalónica y Corinto. También hizo misiones en la región de Judea, que es donde estaba Jerusalén, Damasco y Antioquía. Y por último, la región de Italia, que es donde se encontraba la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano. A las iglesias y grupos de cristianos establecidas en esas regiones y ciudades es que Pablo les escribe. En Italia, a Roma, en Romanos, a Filipos, en Filipenses, a Tesalónica en Tesalonicenses, a Corinto en Corintos, a Efeso en Efesios, a Colosas en Colosenses y a toda la región de Galacia en Gálatas. Si revisamos las cartas de Pablo, la podremos clasificar en 4 grupos. El primer grupo, que incluye las primeras cartas escritas, primero y segundo de Tesalonicenses, fueron escritas en el segundo viaje misionario de Pablo y tienen por tema básico la escatología. Tratan sobre la segunda venida de Cristo, proponiendo que esta segunda venida sería el preámbulo del reino de Dios y la muerte y el sufrimiento continuarán existiendo hasta que Cristo no regrese a la tierra. El segundo grupo ocurre entre los años 55 y 56 de nuestra era. Las cartas de primero y segundo de Corintios, Gálatas y Romanos fueron escritas en el tercer viaje misionario de Pablo y tienen por tema principal la soteriología, la salvación por medio del sacrificio en la cruz de Jesús, la salvación del alma del pecado y sus consecuencias. Y el tercer grupo, que fue escrito entre los años 60 y 62 de nuestra era, durante el primer encarcelamiento de Pablo por los romanos. En esta se encuentran la carta de los Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, y se preocupa principalmente por la ontología, quién era Jesús, y la persona y vida de Jesús. El cuarto grupo se escribió entre los años 66 y 68 de nuestra era, después de haber sido liberado del cautiverio y durante el período de su segundo encarcelamiento por los romanos. Esta carta incluye a Timoteo y a Tito, y tratan el tema de la eclesiología, que no es más que el estudio de la iglesia cristiana, los orígenes del cristianismo, su relación con Jesús y su papel en la salvación, la política, la disciplina, su destino, liderazgo, etc. Es el estudio de la iglesia cristiana como una entidad propia. Se dice que la carta de Santiago es anterior a las cartas de Pablo, pero tal aserción es muy disputada y muchos académicos sitúan su escritura a finales del siglo. De todas maneras, esta carta no se compara a las de Pablo por el hecho de que no habla de Jesucristo,
aparenta ser una carta dirigida a judíos tradicionales y contrasta fuertemente con Pablo en que no solo por fe se salva, sino que se necesitan obras, cuando Pablo muy vehemente afirma que solamente se salva por fe. Antes de que analicemos en detalle el contenido de las cartas de Pablo, debemos determinar si estas son auténticas, si realmente fueron escritas por el apóstol Pablo. En total, las cartas atribuidas a Pablo son 14. Tradicionalmente se le atribuyen al apóstol Pablo, aunque muchos académicos de la Biblia impugnan varias de esas cartas como no escritas por Pablo. Existe un amplio consenso en la erudición moderna del Nuevo Testamento en que un grupo de las epístolas paulinas son auténticas y que raramente son impugnadas. Esas son la carta a los romanos, la primera y segunda carta a Corinto, Gálatas, Filipenses, la primera carta de Tesalonicenses y Filemón. Otras cartas adicionales que llevaban el nombre de Pablo carecen de consenso académico. Efesios, Colosenses, segundo de Tesalonicenses, las dos cartas de Timoteo y Tito. La opinión académica está muy dividida sobre si las dos primeras cartas son cartas paulinas, Efesios y Colosenses. Sin embargo, las últimas 4, segundo de Tesalonicenses, así como las 3 conocidas como las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, han sido etiquetadas como obras pseudoepígrafas por la mayoría de los eruditos críticos. Dicho de otra forma, son falsificaciones de la escritura de Pablo por alguien desconocido haciéndose pasar por Pablo. En conclusión, primero, las cartas de Pablo son muy definitivamente los primeros escritos provenientes de la naciente religión cristiana. Segundo, que ésta proponían una estructura para la naciente religión y un cambio filosófico a lo que Jesús y sus seguidores, los discípulos, hasta ese momento proponían. Tercero, que no todas las epístolas fueron escritas realmente por Pablo de Tarso. 4 de ellas son identificadas por los académicos bíblicos como pseudoepígrafas o falsificaciones. De todas maneras, en las próximas entregas analizaremos en detalle cada una de ellas. Muchas gracias a nuestros suscriptores que nos apoyan a través de Patreon. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por PayPal o Patreon. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo en nuestro foro. Y muchas gracias por su atención.